Hola, hola. Hola, Hoy les con el micrófono apagado. Ok, pues vamos a empezar. ok, ok, ok. Ok, vamos a trabajar con la materia de Morelos. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy está ligado con lo que trabajamos perdón, la clase pasada. Que recuerda que completamos el cuadro con las imágenes que recortamos y que fuimos poniendo los años en que fueron los acontecimientos, ¿recuerda? ¿O no recuerda? Que trabajamos con lo que fue, vimos esta línea del tiempo y seguimos trabajando. Entonces, hoy vamos a continuar con parte de ese tema y terminar las actividades. Ok, entonces vamos a ir leyendo y comentando. Listo, maíz. Mande, Ian. No te escucho, Ian. Repíteme, porfa. Tu micrófono está apagado, Ian. Maíz, ¿con qué página es? Es la página 107 del libro de Morelos. Maestro, no lo tengo. De hecho. Entonces, seguimos aquí la lectura en pantalla, ¿va? Ok, muy bien. Dice aquí, Morelos es entidad federativa. Acontecimientos importantes hasta 1920. ¿Alguien de usted recuerda en qué año fue que se creó el estado de Morelos? No, ¿No recuerdan? pero ya de tener un buen de años. ¿Cómo creen? Vean, aquí en el mapa está, miren, ahí dice creación del estado de Morelos. Vean, ¿en qué año fue? Mm, Fue en 1869. Exacto, aquí está, miren. Creación del estado de Morelos, 1869. Ok. Un buen de años. Sí, les pregunto de eso porque ahorita lo vamos a ocupar ese año en una actividad. Entonces dice aquí, Morelos es entidad federativa. Acontecimientos importantes hasta 1920. En 1869, 2 años después del triunfo definitivo de los liberales, el presidente Benito Juárez decretó, que es decretó que ordenó, que decidió, como dice aquí en el glosario, la creación del estado de Morelos, separándolo del Estado de México por sus méritos militares y su apoyo a la creación del Estado. Francisco Leiva fue elegido primer gobernador constitucional. Bien, entonces ahí nos habla de cuando ya fue que Benito, ahora sí que por Benito Juárez fue que se creó el Estado de Morelos. Si no, a lo mejor no existiera y seguiría siendo todavía Estado de México. Ok, dice, los primeros años de existencia del Estado fueron muy difíciles, pues los intereses de los grupos sociales eran diferentes. Después de 1877 a 1911, las personas que lo gobernaron formaron parte del grupo que apoyó a Porfirio Díaz, quien permaneció más de 3 décadas como presidente de México y se convirtió en un dictador. ¿Alguien ha escuchado cuando mencionan o dicen así el porfiriato? ¿No nadie ha escuchado ese término así, el porfiriato? No,
Ok, bueno, ese más adelante también lo van a ir conociendo lo que es en historia, pero Porfiriato pues se le da ese nombre así porque, vean, dice aquí que permaneció más de 3 décadas. ¿Una década saben cuántos años tiene? Eh, 100, 100 años. No, ese es un siglo. 10. 10 años. Exacto, una década tiene 10 años. Entonces, vean, dice aquí que Porfirio Díaz, quien permaneció más de 3 décadas. Entonces, Maestro, yo ya casi tengo una década. exacto. Yo también, yo ya casi tengo 3. Ay, no. Yo también ya casi tengo una década. Maestro, usted ya casi tiene 30, entonces. No, apenas voy a cumplir 28, apenas 28. Ah, bueno. ¿Tiene 27? Sí, tengo 27. Pero ya va a cumplir 28. Todavía me quedan 2 meses. ¿Qué son décadas, maestro? ¿Qué? ¿Cuál, qué, Jun? ¿Qué son las décadas? La década, así se le llama cuando son 10 años, Jun. Una década hace 10 años. ¿Y cómo, maestro, y cómo se le llama cuando tienen 100 años? Cuando tienen 100 años es un siglo. Así es. Bueno, entonces dice aquí que vamos a continuar, que dice que permaneció 3 décadas. Entonces, imagínense, Porfirio Díaz estuvo en el 30 gobierno años. como presidente más de 30 años, exacto. Entonces, pues ya a partir de ahí también vienen otros desacuerdos, donde pues no están de acuerdo que esté él al mando por tanto tiempo. Entonces, pues ya después se van los rivales que proponen una nueva ley en la cual pues que ya no puede haber reelección. Y entonces, por ejemplo, ya después, pues los presidentes hasta la fecha ya nomás duran lo que son 6 años. Vean, él casi fueron lo de 5 periodos de presidente. No, maestro, no son. Ah, no, sí, son 6 años. Sí, no, ahorita de presidente son 6 años los que están al mando. Y ya pues ya cuando son gobernadores y eso, pues ya es menos tiempo. Entonces, pero sí, Porfirio Díaz estuvo por más de 30 años. Entonces, todo ese lapso de ese tiempo que él estuvo gobernando como presidente, a eso fue a lo que se le llama porfiriato. ¿Él era bueno o era malo? Pues tuvo sus lados buenos y sus lados malos. ¿Por qué? Porque dentro de los lados buenos, pues por él fue que llegó el ferrocarril, que hubo más conexiones, entre otras partes. Entonces llegó a traer también lo que son el teléfono y todas esas partes. Entonces, pues sí tiene su lado bueno y su lado malo. Dice aquí, se convirtió en un dictador, es decir, logró concentrar todo el poder e imponer su voluntad en las actividades económicas y políticas del país, sin tomar en cuenta la opinión de la población. Vean, ahí es donde ya está lo que hacía como malo, porque él hacía ahora sí que lo que a él se le antoja. ¿Recuerdan ayer en la clase de formación cívica y ética que mencionamos, ahora quién se encarga de crear las leyes o de aprobarlas? ¿Recuerdan? ¿La Cámara de qué? De diputados ¿Y qué más? y los policías. No, era Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, exacto, ellos son los que se encargan de aprobar las leyes. Les digo, si el presidente quiere proponer alguna ley, se las tiene que presentar a ellos, decirles en qué consiste y ver cuál es lo bueno y lo malo. Y ya ellos, a través de una votación, deciden si se aprueba o no se aprueba. Entonces, en ese entonces, Porfirio Díaz hacía lo que se le antojaba sin preguntarle a nadie. Entonces, por eso es que se volvió Entonces, la dictadura. o sea, Mande. Ok, entonces continuamos. Después dice, la situación en México durante la dictadura de Porfirio Díaz fue de gran desigualdad e injusticia, principalmente para obreros y campesinos. Había muchas personas descontentas por ese motivo. Francisco I. Madero en 1910 convocó a los mexicanos a rebelarse contra el dictador. Dice, la revolución inició y los morelenses, sobre todo los campesinos, se incorporaron a la lucha. Dentro de esos campesinos, ¿quién creen que iba? Miguel Hidalgo. No, dentro de los campesinos. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata.
Entonces, ahorita lo vamos a mencionar y aquí viene enseguida. Dice, en 1911, Emiliano Zapata y su ejército campesino promulgaron y defendieron el Plan de Ayala, en el cual se exigía que las tierras se repartieran a quienes las trabajaran con sus manos. ¿Ustedes saben cuál es el lema que tenemos en nuestro escudo del estado? No, Tierra no. y libertad. La tierra es de quien la trabaja con sus propias manos. Exacto, anteriormente, vean, aquí en lo que es en el libro de Morelos, en la parte de atrás está nuestro escudo. Entonces, vean, si lo alcanzan a ver, ese es nuestro escudo como estado. Y dice ¿Cuál, aquí, maestro? ¿eh? ¿Cuál, maestro? ¿Cuál? Es el de Morelos, pero no lo tienen ustedes. Entonces, aquí en la parte de atrás del libro, ahí viene, o sea, la portada viene el colibrí y en la parte de atrás viene nuestro escudo. Y entonces dice aquí, la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Y es lo que dice a la orilla de nuestro escudo. Entonces, viene con todo, va relacionado con todo esto, donde Emiliano Zapata con su ejército pues no estaban de acuerdo en todas las injusticias que se cometía contra toda la gente del campo. Entonces dice aquí, continuamos, dice, muchos hombres y mujeres se sumaron al movimiento campesino, no solo en Morelos, sino en otros estados como Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Guerrero. El ejército agrarista, o sea, de agrarista se refiere con las actividades del campo. Dice, el ejército agrarista, como también se le llamó, logró el reconocimiento por parte de fuerzas revolucionarias de otras regiones que aceptaran como justas las demandas del Plan de Ayala. Entonces, ahí dentro del Plan de Ayala, pues viene aquí lo que ellos están peleando, ¿no? El derecho también de las personas, las cuales trabajaban en el campo y que no tenían una propiedad, o sea, las trabajaban, pero nada era suyo. En 1914, ante la resistencia armada de los campesinos al estado de Morelos, se le consideró territorio federal. Esto significaba que sus autoridades serían nombradas desde la capital del país. No obstante, recobró su condición de estado en 1917. Entonces, vean, pues antes ellos decían, no, pues aquí va a llegar a mandar tal. Por eso dice que se volvió territorio federal. Pero ya después pues, volvió a su condición normal en 1917, donde otra vez la gente pues, se encarga de elegir a quién va a representar. Después dice, Emiliano Zapata mantuvo su rebelión durante casi 9 años. Después de su firme defensa de la causa agrarista, fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca. Vean. Y pues esa la hacienda de Chinameca es aquí mismo. Maestro, Morelos, mande. ¿ya se dio cuenta que tiene 19 y 19? Ajá, 1919. Es como el año pasado, ¿no? Que tenía 2020. Sí, maestro. Entonces, ahorita el 10 de abril, exactamente dentro de un mes que va a ser 10 de abril, va a cumplir ¿cuántos años de muerto Zapata? 10 años. No, ¿cuál 10 10 años. años? Ah, no. Va a cumplir 102 años. 102 años de muerto, vean. 102 años. Vean, nada más. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando de esto? Ok, entonces vamos a continuar aquí. O sea, una década. Exacto, 1 década y 2 años. No, 1 década, no. ¿Cómo les dije que se dice cuando son 100 años? Con ese. Un siglo. Un siglo. Un siglo. Exacto, es un siglo ya desde su muerte de Emiliano Zapata. Zapata, exacto. Ok, después dice ciudades y pueblos que cobraron importancia. Dice Cuautla y Cuernavaca siguieron siendo las ciudades más importantes. Otras poblaciones adquirieron también relevancia política y económica, entre ellas Tepoztlán, Yautepec, Ayala, Jonacatepec, Jojutla y Miacatlán.
Todos eran puntos de contacto con las actividades comerciales que realizaban las haciendas azucareras. Recuerden que cuando llegaron los españoles que hicieron sus grandes haciendas, dentro de ellas se producía lo que es el azúcar. ¿Sí lo recuerdan que también lo comentamos? Sí. Entonces, pues, desde ese entonces, vean, de ahí para acá todavía se sigue produciendo el azúcar, aunque pues ya no se produce en los mismos lugares, porque anteriormente se hacía en las haciendas, ahorita ya más es en los ingenios. De los ingenios de los cuales tengo conocimientos, el de aquí de Casasano y el de Zacatepec. No tengo conocimiento si haya otro ingenio aquí en Morelos, pero de los que sí conozco, Casasano y Zacatepec, y pues ustedes con mayor razón han visto ahí el de Casasano. Dice, además se empezó a reconocer el valor de otros lugares por diversas razones. Tetecala por haber hospedado a Benito Juárez durante algunos días. Jantetelco por ser el pueblo donde estuvo Mariano Matamoros antes de incorporarse a la lucha por la independencia. Y vean, ahí está la foto donde fue que se hospedó Benito Juárez en Tetecala. Esa es la foto de la casa. Y aquí me imagino que este lugar lo han de conocer. Sí. ¿Dónde es? En Cuautla. Es en el centro. Exacto. Es en el centro. Es en el centro de Cuautla, exacto. Vean cómo ahí están los carritos de los señores que bolean los zapatos. Ahí al centro, ahí en esa parte me gustaba ir a comerme un helado de esos que vendían en las máquinas o una bolsa de palomitas. Sí. Cuando iba con mis papás de niño, siempre eso pedía unas palomitas o un helado. Oigan, Yo siempre pedía helado. yo también tenía antojos de helado en ese lugar. Sí, pues ahí estaban las Sí, máquinas. porque ahí estaban bien ricos. Ponían el cono y le bajaban a la palanquita y te hacían así tu helado y ahora. Ay, sí. Mi helado favorito es el de vainilla con chocolate. Ajá, pero de ese chocolate que le ponen derretido, ¿no? Sí. No, el de vainilla con chocolate, el que ok, trae es del combinado. motor. Ajá, salían así combinados la bolita de Ay, sí, qué rico. helado. Ok, y dice ahí abajo de la imagen. Hasta ya se me antojó. A mí también. Por eso mejor vamos a continuar. Sí, a mí también ya se me antojar antojó. el helado. Ahora porque se nos antojó, usted me invita cuando vayamos. Oh, bueno, cuando pase todo lo de la pandemia, porque ahorita luego ahí se junta mucha gente y para qué ir a buscarle, mejor nos esperamos. Después, acá abajo de la imagen dice, desde la creación del estado de Morelos. Pero ya dijo, maestro. Sí, Sí, ya dijo. exacto. Dice aquí, Cuautla ha sido una de las ciudades más importantes debido a sus actividades económicas y al crecimiento de su población. Realmente, pues también recuerdan que Cuautla es la segunda ciudad del estado de Morelos más poblada. La primera es Cuernavaca y ya luego sigue Cuautla. Entonces, no sé si ustedes han escuchado en la actualidad o luego les preguntan a sus papás. Hay muchas personas de los alrededores que si necesitan comprar algo, ¿a dónde creen que tienen que ir? Dicen, es que tengo que ir porque tengo que comprar esto. ¿A dónde creen ustedes? Al supermercado. En general, tienen que ir a Cuautla. La mayoría de las personas siempre que van a comprar algo, tienen que ir a Cuautla. Por ejemplo, los municipios que están alrededor de Cuautla, les queda cerca ir a Cuautla. Hay otras personas que les queda más cerca Cuernavaca y se van hacia Cuernavaca. O hay otras personas que les queda más cerca Jojutla y se van a Jojutla. Recuerden que esos 3 municipios eran los que más tenían, que eran como un tipo, como más ciudad, en el cual podíamos encontrar diferentes servicios y en el cual podíamos a las personas se les hacía más fácil conseguir algo que necesitaban. Entonces, vean, y es aquí lo que nos dice, que Cuautla ha sido una de las ciudades más importantes debido a sus actividades económicas y al crecimiento de su población. Entonces, ahí en Cuautla, pues podemos encontrar lo que necesitemos. Encontramos negocios. ¿Sabe
¿cuáles también están ricos aparte de los helados? ¿Cuáles? ¿Cuáles, Andy? Unos que venden ahí mismo, pero como, son como raspaditos. Ah, ya, Ay, sí, como los esos Lays, de limón. los que son como Lays, ¿no? Ajá, Que te sí, venden verde o rojo, de sí, limón o de también les echan como Miguelito. Miguelito y chamoy. Ajá. Y esos me gustan mucho. A mí también. Mi Yo nunca he favorito comido. es el de limón. Yo nunca tampoco lo he comido. Ok, vamos a leer la última parte para que pasemos a trabajar en el libro. Dice, Tepalcingo, por conservar su feria comercial, que durante mucho tiempo fue considerada una de las más importantes del país. Huitzilac, por su ubicación geográfica, que le permitía hacer la entrada al estado, viniendo de la Ciudad de México. Luego a Nenecuilco y Chinameca, por ser donde nació y murió respectivamente Emiliano Zapata, así como Tlaltizapán, donde estuvo el cuartel general zapatista. Algunas eran todavía poblaciones pequeñas, pero eso no impidió que fueran reconocidas como lugares sobresalientes del estado de Morelos. Entonces vean, algunos de los municipios que se mencionaron, pues tienen su historia, por eso es que se les está recordando aquí en esta lectura. Y bien nos dice el título, ciudades y pueblos que cobraron importancia, o sea, en lo que tuvieron que ver cuando fue lo de esa lucha que hubo. Y dice aquí, ¿quién lo dijo? El presidente Benito Juárez es reconocido históricamente por su frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Nunca han escuchado esa frase? Que siempre, No. normalmente no se dice así todo, entre los individuos como entre las naciones. Normalmente dicen el respeto al derecho ajeno es la paz. Mayormente así solemos escuchar la frase. Entonces, pues es una frase que fue dicha por Benito Juárez. Entonces, pues cuando se llega a escuchar, luego se nos viene a la mente Benito Juárez. Entonces dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, pues vean ahí, siempre lo hemos visto en la clase ayer estuvimos viendo la clase de información que decía, ¿qué era lo fundamental para cumplir con las normas? El saber qué. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué valor era importante para poder cumplir con las normas? ¿Ya no se acuerdan? ¿Qué valor mencionamos ayer que era importante? ¿El respeto? Exacto, habíamos dicho sobre el respeto. Entonces vean, y aquí Benito Juárez también nos dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si tú sabes, si tú respetas a los demás te van a respetar y pues vamos a poder vivir en paz. Paz. Exacto. Entonces vamos en base a eso que estuvimos trabajando aquí y lo que fue la clase pasada que comentamos las fechas en que se creó lo que fue el estado de Morelos, que ven, les enseñé este mapa de cómo anteriormente era todo el estado de México. Todo lo verde y lo que es el estado de Morelos, anteriormente era solo uno, ya después se separó lo que fue Morelos. Entonces vamos a ocupar nuestro libro de Red Larousse para continuar con la actividad. ¿Qué bloque, maestro? Es el bloque 4, de Morelos es el bloque 4. Ay, gracias, maestro. La vez pasada hicimos esta actividad, recuerdan que estuvimos Sí, con los recortes. estábamos pegando. Que aquí lo tengo. Quedó así. Maestro, ¿qué página era?
Creo que era la Es la página 53, vamos a continuar con la 54. Pero antes de eso, aquí hay un pequeño video que vamos a ver y ya ahorita continuamos, ¿va? Voy a desactivar mi micrófono para que puedan escuchar bien, ¿va? Ok. Maximiliano I de México. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena fue el segundo emperador de México y único monarca del Segundo Imperio Mexicano. Se casó con la princesa Carlota Amalia de Bélgica y en 1857 fue nombrado gobernador de las provincias italianas de Lombardía y el Véneto del Imperio Austriaco, pero los italianos le arrebataron la Lombardía con apoyo de los franceses. En 1863 se volvió parte de los planes de Napoleón III, quien invadió México en 1861 para exigir el pago de deudas y para contener a los anglosajones en América Latina. Napoleón III hizo que los conservadores en México ofrecieran la corona a Maximiliano para compensar a Austria por la pérdida del Piamonte. En 1864 se convirtió en emperador de México, apoyado por la Iglesia y los conservadores, pero resultó demasiado liberal y decepcionó a los conservadores y a Napoleón III, pues entre otras cosas ratificó las leyes de reforma juaristas. Así que Napoleón III le retiró su ayuda económica y militar. Los liberales iniciaron una guerra civil y Carlota viajó a Francia y Roma para pedir apoyo, pero enloqueció y quedó recluida en Bélgica. Los generales liberales Ramón Corona y Mariano Escobedo vencieron en Querétaro a Maximiliano, quien fue ejecutado junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas. Ni le entendí nada, maestro. Pues habla de Yo sí le entendí, primero. que fueron por un tampoco rey, le entendí. lo volvieron rey, después hubo una guerra y fin. Maximiliano, ¿qué se volvió? No era rey, era un ¿qué? Emperador. Exacto, era un emperador. Soy un emperador. Entonces recuerden que cuando estuvieron los españoles aquí en México, pues hubo un tiempo donde hubo el virrey. Una guerra, ¿Mandé? una guerra. No, de cuando estaban los españoles, que recuerden que allá en España era con rey, y ya después de ahí como había sido como su territorio. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Que de allá mandan a uno para acá, pero se queda como virrey, que es un rey que sigue después del rey principal. Y nos habla de ahí del emperador, porque vean, aquí en la primera imagen que aparece en el libro, nos habla de Iturbide, que dice que Iturbide es coronado emperador del Imperio Mexicano. Y pues entonces recuerden que ya estaba la iglesia aquí en México, entonces pues todo lo que es la iglesia era apoyado, perdón, todos los emperadores, esa parte era apoyado por parte de la iglesia. Quienes los coronaban, pues era algún sacerdote en ese entonces, o un cura, que era quien se encargaba de coronar al emperador. Entonces, eso de esta parte de los... Lo van a ver más adelante. Aquí viene sobre lo que es la historia, pero viene muy, muy relajada. Digo, ya cuando vayan en cuarto, quinto, ya van a empezar a conocer un poquito más de la historia. Antes a mí esta era una de las materias que más me aburría. Pero es muy padre conociendo la historia. Entre más vas conociendo, más te va llamando la atención porque quieres descubrir más. Entonces, así les va a pasar a ustedes. Conforme van a ir conociendo más, les va a causar más interés conocer qué fue lo que pasó. Ok, vamos a trabajar entonces, les había dicho, en la página 54 del bloque 4. Dice aquí, se le llama proceso histórico a la serie de acontecimientos históricos que se relacionan entre sí y que se desarrollaron en varios años. Por ejemplo, en el periodo que estamos estudiando, 1821 a 1920, algunos procesos históricos son el primer imperio mexicano, la primera república federal, república centralista, invasión estadounidense, guerra de los pasteles,
reformas, guerra de reforma, intervención francesa, entre otras. Entonces, aquí al estar hablando nosotros de un proceso histórico, se habla de hechos que pasaron durante un tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos estudiando nosotros, es lo que pasó desde 1821 hasta 1920. Entonces, pues dentro de esto entra también la muerte de Zapata. ¿En qué año murió Zapata? ¿Todavía recuerdan la fecha? ¿El año y la fecha o el 10 de puro abril. año? 10 de abril, ¿de qué año? 1919. Exacto, 1919. exacto. Entonces, vean, dentro de la muerte de Emiliano Zapata también entra dentro de estos periodos del cual estamos estudiando. Dice aquí, en actividad, escribe en la tabla algunos acontecimientos históricos que hayan ocurrido en la entidad donde vives en el periodo que va de 1821 a 1920. Ordénalos de acuerdo con el proceso histórico que les corresponde. Ok, entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es que vamos a escribir acontecimientos que pasaron en esos años. ¿Alguno de ustedes recuerda algún acontecimiento que haya pasado? ¿Dónde vivo? ¿Dónde qué? ¿Dónde vivo? No, de lo que pasó entre 1821 a 1920. De lo que, acuerdo a lo que fuimos leyendo, ¿qué pasó? ¿Qué hubo que marcó la historia? La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. Ok, pero si ponemos la Revolución Mexicana, Algo. eso fue ya más reciente. Entonces, tenemos que poner en orden. Primero tenemos que poner, por ejemplo, si vamos a hablar de 1850 y 1910, ¿qué va primero? ¿1850 o 1910? 1810. 1850, exacto. Entonces, tenemos que ponerlo nosotros en orden. Entonces, vamos a poner los acontecimientos de acuerdo a la línea del tiempo. Ok, entonces, ¿también recuerdan en qué año fue creado nuestro estado? Mm, 1820. ¿1820? 1869. Exacto, fue en 1869. Entonces, ahorita vamos a poner, en 1824, aquí vamos a poner qué pasó en ese entonces. En ese entonces se creó el Estado de México. De Morelos. No, en 1824. Recuerden que primero Morelos perteneció al Estado de México. Entonces, A en ver. 1824 se creó el Estado de México y el actual Estado de Morelos pertenecía, no, vamos a poner, formaba parte de él. Formaba parte de él. Entonces vamos a poner ese primer acontecimiento ahí en el primer cuadro. Después ahora sí vamos a poner la de 1869. ¿Qué pasó en 1869? Se creó el estado de Morelos. Exacto. Creación del estado de Morelos. ¿Y qué pasó en 1919?
Se murió Emiliano, Se Emiliano murió Zapata. Emilio Zapata, se murió ¿Se Emiliano murió? Zapata. ¿No se murió? ¿Qué decía? ¿Qué le pasó a él? Fue que... Se lo mataron. Lo mataron. Lo Exacto. mataron. Lo mataron. Entonces Pobrecito. muere Pobrecito Emiliano Zapata. bueno, aquí el 10 de abril. Maestro, Muere. Mande. y si todavía estuviera vivo, ¿cuántos años hubiera tenido? Ay, no, ya no creo que viviera. Ya tendría más de 100 años el pobre. Estaría muy viejito, muy viejito, muy viejito. Ese sí no me la Maestro, creo. pero Ese no me la creo. Pero si se Ese sí cuida, ya no me la creo. hubiera podido vivir. Y ¿A los cuántos años se murió Emiliano Zapata? a los 30 creo. El 10 de abril muere asesinado Emiliano Zapata. ¿Quién asesinó? La hacienda de Chinameca. Chinameca. Meca. Meca. Ay, Ameca. ¿Quién lo asesinó, maestro? Pues quién lo asesinó. ¿Pero quién? se pasan. Pues que lo asesinó por Yo eso, si pero te nunca preguntas se sabrá el nombre del asesino. Y No. si te preguntas cómo, pues va a ser con Pues sí, una no mano. puedes saber el nombre del De asesino. Es asesino. De acuerdo a una película que hay de Emiliano Zapata, a él es ejecutado por varios ¿cómo se puede decir? Asesino. Varios soldados, no, son varios militares. ¿En una película? Sí, una película de Emiliano Zapata. Entonces ahorita la voy a buscar en YouTube. Maestro, ya nos falta poquito. Ay, sí es cierto, nos queda ya, nada más nos quedan dos opciones. Dice, ¿en qué año se creó oficialmente tu entidad federativa? Fue en... Maestra, no Mande. los